¿Por qué Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación el primer día de la creación? En primer lugar, debía manifestar la obra de la creación en el flujo del tiempo espiritual envolviendo el espacio físico en el espacio espiritual. Lo que podría tomar decenas o cientos de años en términos de tiempo temporal, se puede realizar en un solo día en el espacio espiritual. Además, algo se puede crear de la nada por la luz originaria de la creación. El mismo principio se aplica en los milagros de sanidad, huesos fracturados restaurados, nervios muertos que han revivido, tejidos deteriorados que se han recuperado. En segundo lugar, cuando Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria, se establecieron leyes y principios que iban a regir el espacio físico. En tercer lugar, cuando Dios, el primer día, rodeó el espacio físico con la luz originaria de la creación, su poder y su naturaleza divina se impregnaron en todas las criaturas. Esa luz que se transmitió a las criaturas aún permanece y sirve como energía fundamental que sostiene a todos los seres vivos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el último mensaje hablamos del primer día de la creación cuando Dios rodeó el espacio físico con la luz originaria y dijo, sea la luz. Esta luz era la luz primigenia u originaria de la creación. Decimos originaria porque es el origen y el principio de todo. Dado que el espacio físico estaba rodeado por la luz originaria de la creación y cubierto por el espacio espiritual, el espacio físico comenzó a operar en el tiempo espiritual. En ese momento se fijaron leyes y principios que se aplicarían a todo lo que iba a crearse en ese espacio físico. Asimismo, dijimos que el poder y la naturaleza divina de Dios se transmitieron a cada criatura y a toda la creación. Reconocer y aceptar o no este poder y esa naturaleza divina de Dios determinará, al final de cuentas, si cree en la creación o en la evolución. Es decir, reconocer ese poder y esa naturaleza divina en toda la creación es creer que hay un Dios creador tras la creación. Si tiene una mente abierta y una buena conciencia, aceptará esta verdad incuestionable, la existencia de un Dios creador. Por otro lado, los evolucionistas se niegan a aceptar las evidencias que muestran ese poder y esa naturaleza divina de Dios. Por ello, intentan comprender y explicar todas las cosas con el limitado conocimiento humano. Sin embargo, a medida que los científicos profundizan cada vez más en sus estudios, se encuentran con fenómenos y hechos inexplicables. En el mundo de la ciencia y la cosmología, por ejemplo, no ha habido ni hay evidencia fundamentada y fehaciente que explique el origen de la Tierra. Todo lo que manejan son solo hipótesis. Una hipótesis es una suposición o presunción de algo que podría o no ser posible. En este sentido, la hipótesis es una idea o un supuesto del porqué de una cosa, bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso. En conclusión, una hipótesis no es la verdad. Cambia con el paso del tiempo. Después de un cierto periodo, en base a nuevas investigaciones y experimentos adicionales realizados, se concluye que las hipótesis anteriores
que se suponían eran exactas, ahora ya no lo son y se proponen otras nuevas. Para que una hipótesis sea verdadera, la evidencia debe derivarse de observaciones o verificaciones a través de experiencias concretas y visibles. Nosotros lo hacemos. Demostramos por medio de múltiples evidencias que Dios es el creador de todo y que es todopoderoso. Por ese poder, Dios manifiesta señales y milagros, y así se demuestra que la Biblia es verdadera. ¿No es así? Si no, pregunto, ¿qué sucedió con el agua salada del pozo en la localidad de Muán que se volvió potable? Ese milagro, ¿acaso no comprueba que Dios a través de Moisés convirtió el agua amarga de Mara en agua bebible? Y hay muchas otras evidencias del poder de Dios que se manifiestan en esta iglesia. Y eso continuará hasta el retorno del Señor. ¿Cuántos milagros de sanidad ha habido en esta congregación? Y aún mayores milagros Dios hará. Lo estamos viendo incluso hoy en día. A pesar de los innumerables estudios realizados por la ciencia sobre el origen del universo y de la Tierra, aún no han hallado a ciencia cierta la verdad sobre la creación de este planeta. Solo se plantean, repito, hipótesis. Sin embargo, la Biblia registra claramente la verdad sobre la formación y la creación de la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1 leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Romanos capítulo 1, versículo 20 agrega: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, los médicos deberían saber mejor que nadie del poder eterno de Dios y de su naturaleza divina, y es que cada parte del cuerpo humano demuestra lo delicada y precisa que ha sido la creación de cada una de ellas. Mire, por ejemplo, sus globos oculares. Qué precisos y delicados son. ¿Cómo pudo todo este complicado cableado de nervios ópticos crearse por accidente? Dios creó todas las cosas con precisión milimétrica. Solo estudiando el ojo humano podrá darse cuenta de ello. Dios creador existe y está obrando. Todos pueden verlo. No obstante, hay quienes no quieren admitirlo porque no abren su corazón. Si Dios no existiera, pregúntese, ¿cómo sería posible que los seres humanos, las aves y los peces tuvieran todos globos oculares que funcionaran de la misma manera? Incluso los insectos tienen dos globos oculares a través de los cuales ven. Hay múltiples evidencias, no suposiciones ni hipótesis, que prueban de manera fehaciente que Dios, en el principio, creó todas las cosas. Los milagros creativos que la ciencia médica no puede explicar se manifiestan incluso hoy en día. Por ejemplo, hay algunos hermanos cuyas piernas no tenían la misma longitud, es decir, una extremidad era más larga que la otra. Sin embargo, cuando se oró por ellos, Dios con su poder creativo alargó la pierna más corta hasta el nivel normal. Estos milagros y señales se dan con frecuencia en esta iglesia. Por lo general, la pierna más corta se iguala con la más larga. Así es, Dios hizo que la pierna más corta creciera. Repito, la evidencia que Dios hizo la obra de la creación con su poder divino se ve claramente incluso hoy en día. En muchas partes del mundo se dan milagros de sanidad a través de la oración. Los ciegos ven, los mudos hablan y los lisiados o discapacitados se ponen de pie. Hemos recibido infinidad de cartas de todo el mundo solo en esta última semana, dando fe de testimonios de sanidades milagrosas. A través de la oración con el pañuelo ungido de poder, los ciegos de nacimiento han recuperado la vista. Los que habían nacido sordos volvieron a oír y los que no podían caminar lo han vuelto a hacer. Todo eso ha sucedido no solo en esta iglesia, no solo en este país, sino también en todo el mundo. En esta iglesia, repito, se dan milagros que confirman el poder y el obrar creativo de Dios. Como les decía, el pasaje de Génesis que dice que Dios creó los cielos y la tierra no es una mera hipótesis ni una simple teoría. Incluso
Desde el punto de vista de la ciencia, no hay duda que Dios creó los cielos y la tierra. Espero que a través de este mensaje y de las evidencias que vamos a compartir, lleguen a cultivar una fe perfecta y a creer en este único Dios creador. Hermanos y hermanas en Cristo, la base escritural de este mensaje la hallamos en la segunda parte del versículo 4 y el verso 5 del primer capítulo de Génesis. Y dice así: y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Primero, vamos a hablar del significado físico visible o tangible. Ya señalamos que cuando Dios dijo, hágase, o sea, la luz originaria de la creación rodeó la tierra. Dios llamó a este periodo de luz día, y al lapso en el que no había luz sino tinieblas, Dios la llamó noche. Esto fue antes de que Dios creara el sol y la luna. También dijimos que las leyes y principios que iban a regir la tierra se establecieron en el momento en el que Dios dijo, sea la luz. La existencia del día y la noche es una de esas leyes. Incluso desde el primer día en el que no había sol, luna ni estrellas, ya en la tierra hubo una separación entre el día y la noche. En ese momento la tierra aún no rotaba sobre su propio eje. Hoy, por ejemplo, cuando ha amanecido, ha sido de día, y al anochecer será de noche. Para ser más específico, en su movimiento de rotación, el lado de la Tierra que mira hacia el Sol es de día y el otro lado que no apunta hacia el Sol es de noche. No obstante, el primer día no fue el Sol el que separó el día de la noche. Dependiendo que si Dios rodeaba la Tierra de luz o no, era de día o de noche. De ahí que, desde el primer día hasta el tercer día de la creación, no hubo necesidad que la Tierra girara sobre su propio eje. Hermanos, la expresión Dios separó la luz de las tinieblas tiene un significado espiritual muy importante. Significa que Dios dividió y separó el dominio de la luz en el que tiene autoridad del dominio de las tinieblas en el que está Lucifer. En esa primera noche o en ese lapso de oscuridad, Dios liberó a Lucifer y a los espíritus malignos bajo el control de Lucifer del abismo. La noche simboliza espiritualmente el mundo que gobiernan los espíritus inicuos. Incluso en un sentido físico carnal, los atributos de la oscuridad que existen en el corazón del hombre se manifiestan, agitan y potencian durante la noche por esos espíritus malignos. De ahí que está probado que los crímenes y otra clase de delitos generalmente tienen lugar durante la noche. Se cometen más delitos de noche que de día. Como referencia, les comparto el estudio de análisis y estadísticas de delitos realizado en el año 2007, publicado por la Oficina de la Fiscalía de la Nación. Este informe muestra la siguiente tasa de delitos basada en las horas en las que se cometieron. De las 4 de la madrugada hasta las 12 del día, la tasa de criminalidad fue de 9.2%. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde fue del 21.2% y desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada del día siguiente fue del 47.9%. Es claro y concluyente entonces que la tasa de criminalidad es más alta durante la noche. Aquí tenemos otro estudio muy interesante. Es el llamado efecto de las luces o reflectores azules. En el año 2000, la ciudad de Glasgow, en Escocia, instaló focos de luces azules en ciertos barrios para una mejor apariencia. Después de su instalación, la tasa de delincuencia se redujo de forma inesperada y muy significativa. Un informe posterior dijo que los delitos se redujeron en 10.000 casos en un año. En el año 2005,
Japón instaló estas luces azules por primera vez en la ciudad de Nara. A medida que se cambiaron las luces de las calles donde ocurrían con mayor frecuencia los delitos, la tasa de delincuencia se redujo sorprendentemente y llegó al 0%. Después de eso, 39 ciudades más siguieron inmediatamente su ejemplo e instalaron esos focos azules. Muchas otras ciudades también adoptaron estas luces azules en las calles. Aquí mismo, en Seúl, en noviembre del año 2008, en algunos vecindarios se instalaron esas luces o reflectores azules. El profesor de psicología Wang de la Universidad de Yonsei observó lo siguiente. El color azul de la luz psicológicamente tiene el efecto de calmar y estabilizar el ánimo y el temperamento de las personas. Por supuesto, se requiere de una investigación adicional más profunda para demostrar que la disminución de la tasa de delincuencia es únicamente un subproducto del efecto de la luz azul. Sin embargo, cité esta hipótesis porque parece coincidir con la providencia creadora de Dios que hizo el color del cielo azul. Así como hay día y noche en la tierra, hay seres que tienden en forma natural hacia Dios, quien es luz, y espíritus malignos que pertenecen a las tinieblas. No importa lo oscura que sea la noche o las tinieblas, una vez que la luz brilla, en forma inmediata la oscuridad desaparece. La oscuridad nunca puede prevalecer sobre la luz, y es que la oscuridad en realidad es ausencia de luz. Incluso si los espíritus malignos tienen autoridad para gobernar sobre el mundo de las tinieblas, es Dios, la perfecta luz, quien lo ha permitido con un propósito definido y un alcance limitado. Les cuento algo. En los primeros años de nuestra iglesia, muchos hermanos traían endemoniados a esta congregación. Cuando aún era evangelista, es decir, todavía estaba en el seminario, esa noticia de nuestra iglesia ya se había extendido por todo el país y traían a muchos que estaban poseídos por demonios. Venía gente con demonios de engaño y mentira, con espíritus malignos y todo tipo de demonios. Los demonios de engaño incluso citaban partes de las escrituras para confundir a los creyentes que no tenían conocimiento profundo de la Biblia. Por cierto, manipulaban los versículos y los sacaban de su contexto. Antes de empezar el culto, generalmente yo oraba en el sótano. En ese entonces la iglesia estaba en el segundo piso de un edificio. Tan pronto como subía al segundo piso, los demonios comenzaban a temblar de miedo. Sabían que estaba llegando al santuario y que no podrían hablar. Temblaban de miedo y muchos de esos endemoniados fingían que estaban orando. Había todo tipo de demonios. Y estoy muy agradecido a Dios porque así pude experimentar todo eso desde el inicio de mi ministerio. Los endemoniados generalmente adquieren una fuerza inusual. En una ocasión vino un joven poseído por un demonio y ni siquiera varios hermanos robustos de la iglesia pudieron controlarlo. No obstante, ante el siervo de Dios ese demonio se volvió impotente, temblaba de miedo, no se atrevía a hablar y se volvía dócil. He visto esos demonios obedecer. Como les decía, incluso si los espíritus malignos tienen autoridad para gobernar el mundo de las tinieblas, es Dios, la perfecta luz, quien lo permite dentro de ciertos límites. De ahí que esos espíritus inicuos tendrán autoridad solo dentro de los límites que Dios les permite. Una vez que el cultivo del ser humano termine, nuevamente serán confinados en el abismo. Ahora bien, ¿qué pasará en el cielo después del arrebatamiento donde las almas salvas vivirán para siempre? La primera parte de Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 nos lo describe. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios, el Señor, los iluminará. Es decir, en el cielo no habrá noche, que simboliza la oscuridad y las tinieblas, sino solo habrá día, que es la perfecta luz. En esta tierra, que es el escenario del cultivo humano, la proporción entre el día y la noche es de un día por una noche. Desde luego, la duración del día y la noche varía según las estaciones. En el hemisferio norte, el día es más largo y la noche más corta. En el solsticio de verano, alrededor del 21 de junio. Después
del solsticio de verano, el día se vuelve cada vez más corto y la noche más larga. Alrededor del 22 de diciembre, en el solsticio de invierno, el día es más corto y la noche más larga. Después del solsticio de invierno, nuevamente el día se hace más largo y la noche más corta. Asimismo, incluso en el sentido físico, la duración del día y la noche es igual. Este hecho muestra con qué precisión, de acuerdo a su criterio de justicia, Dios está cultivando las almas en este mundo. Así como la proporción entre el día y la noche es igual, Dios hizo que las condiciones para los espíritus malignos durante el cultivo del ser humano en esta tierra fueran las mismas. Debe entender esto espiritualmente. Los espíritus malignos obran y accionan no solo durante la noche, sino también en el día. Al decir que la relación entre el día y la noche es igual, no me refiero a su duración temporal o física, sino a su permanencia espiritual. Bueno, la duración de un día y una noche en términos temporales o físicos es la misma si se calcula en horas. Digan amén si me están siguiendo. En realidad, durante un año, la duración del día y la noche es la misma. Esto simboliza que la condición bajo la cual los espíritus malignos operan en esta tierra es la misma con la que Dios obra. Dios es justo e hizo que el proceso de cultivo del ser humano fuera totalmente justo. Dios es el amo de todas las cosas, pero nunca obró de manera imparcial ni injusta, favoreciéndose él mismo. Solo entonces el cultivo del ser humano podría ser un proceso justo y equitativo. Hermano, ¿usted cree por un momento que solo porque asiste a una iglesia y porque dice que es hijo de Dios, Él lo protegerá? Eso no funciona así. Siempre hay una condición. Hay una condición para que Dios lo bendiga y proteja. Si realmente vive por la palabra de Dios, estará protegido en su espacio y cobertura. Aquí concluyo. Hoy hemos hablado de cómo Dios separó el día de la noche en el primer día de la creación. La relación temporal en esta tierra entre el día y la noche es de un día por una noche. Espiritualmente, eso quiere decir que las condiciones en las que acciona Dios y los espíritus malignos en el proceso de cultivo del ser humano son las mismas. No hay parcialidad. En la próxima prédica profundizaremos más sobre este tema. En esta tierra, que sirve como escenario para el cultivo humano, la proporción entre el día y la noche es de 1:1. La duración temporal del día y la noche es la misma. Eso significa que las condiciones en las que acciona Dios y los espíritus malignos es la misma. Lucifer y los espíritus malignos no podrán arguir que Dios fue injusto. Dios separó el día de la noche precisamente por esa razón. El día y la noche nunca podrán coexistir en un sentido espiritual, ni siquiera en uno físico-temporal. Si ama a Dios, deberá rechazar toda tentación del mundo y vivir en la luz y en la verdad. En el próximo mensaje compartiré cómo debe permanecer en la luz. En la Biblia encontrará lo que Dios le dice debe hacer, lo que le pide no hacer, lo que debe guardar y lo que debe desechar. Obedecer la palabra de Dios es permanecer en la luz. Si vive en la luz, Dios lo bendecirá y protegerá. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita
todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.